La violencia hacia las mujeres sigue en ascenso. ¿Qué se está haciendo para luchar contra este flagelo? Las mujeres de verdad ya estamos cansadas. Violaciones grupales, cada vez hay casos de agresiones y en muchos casos que terminan en feminicidios. Escucharemos hoy, por ejemplo, qué está haciendo el gobierno para luchar contra este mal. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, nos visita el día de hoy y estaremos hablando de varios temas puntuales. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el registro digital de aquellas personas que han sido víctimas de violencia, pero también de una aplicación que da una alerta de auxilio a las autoridades policiales. Asimismo, hoy estaremos hablando también y haciendo un análisis de aquella propuesta de un candidato presidencial, Víctor Hugo Cárdenas, quien ha señalado que las mujeres deberíamos andar armadas. ¿Usted qué opina de este tema? Muchas personas dicen de que no es una buena idea. Estaremos abordando este y otros temas junto al viceministro de Seguridad Ciudadana, a quien le damos la cordial bienvenida a esta hora. Buenos días, viceministro. Buenos días, señorita. Buenos días al país. Pues atento a sus consultas y a las iniciativas que ha realizado nuestro ministerio, el gobierno en general, y que mañana van a ser posiblemente aprobadas en gabinete. Viceministro, realmente preocupa la cantidad de casos de violencia hacia las mujeres. ¿Qué se está haciendo? En primera instancia, un registro digital para las víctimas de violencia. Sí, se ha organizado un decreto supremo complementario a la normativa que tenemos vigente del país, a partir del cual se busca la protección de la mujer víctima de delitos de violencia, el fortalecimiento real de la FELCB, por otro lado, y asimismo la generación de un personal apto para la atención y que no sea movido de sus funciones, y finalmente una aplicación que se va a instalar en el celular de la víctima a objeto de que se pueda hacer seguimiento y pueda, apretando la alerta del celular de la aplicación que se instale en el celular de la víctima, se pueda reportar rápidamente si ella es producto nuevamente de otra agresión. ¿La policía actuará de forma inmediata en ese momento? Sí, va a actuar de forma inmediata. Lo que pasa es que el sistema permitirá que inmediatamente, como se realiza, permítame, no estoy haciendo ninguna propaganda, muy bien, celular, claro. Aprieta el botón de pánico como cualquier aplicación e inmediatamente lanza la alerta al sistema, a la FELCB y en su caso al BOL 110 cuando ya esté en funciones en los siguientes meses todavía, a objeto de que tengamos una reacción inmediata de ubicación primero y luego de atención directa hacia la víctima. La idea es que no sea revictimizada y que si nuevamente si pretende hacer eso, porque hay mucha reincidencia también, logremos nosotros tener una respuesta adecuada a la policía. A propósito de esta reincidencia, hay muchos hombres que nuevamente reinciden en este tipo de casos de violencia hacia las mujeres. Este registro único digital que se va a aplicar, ¿va a servir también para tener estos antecedentes? Por supuesto que sí, se va a hacer en cada denuncia, le hemos llamado a este sistema de registro el sistema Adela, de Zamudio, ¿no? En homenaje a la poetisa boliviana y luchadora por los derechos de la mujer. En todo caso, el sistema permitirá un registro adecuado y además un seguimiento, Vania, un seguimiento de todos los casos que se registran, contando con el sistema judicial, coordinando con el sistema judicial y sobre todo el avance de la investigación, su conclusión, porque tenemos una estadística también que queda en la cifra negra muchas veces porque la gente no se anima a denunciar. Ayer nuestro ministro ha sido bastante claro cuando daba la conferencia de prensa y decía: muchas denuncias no se dan por la desconfianza del sistema. Exacto. O cuando se dan se abandonan porque existen elementos que no favorecen a que la víctima pueda continuar con su denuncia. Claro que sí. Ahora, ante estos casos que se han disparado en estos últimos meses de violación hacia las mujeres, surgen algunas propuestas que para la población, por ejemplo, no es una buena idea. El candidato presidencial Víctor Hugo Cárdenas señalaba que las mujeres deberían portar armas. ¿Esto es posible? ¿No? ¿Qué opina la autoridad? Bien, hay varios criterios para enfocar el tema. El primero, que Bolivia es un estado que se ha declarado pacifista de acuerdo a la constitución política del estado y en tal sentido difícilmente podría adoptarse una ley que permita la belicosidad interna también o externa. No podemos fomentar la violencia con violencia. En segundo lugar, tenemos una ley que permite restringe el porte de armas y permite excepcionalmente aquel bajo ciertas condiciones. Nosotros no creemos, no compartimos esta posición que ha dado el señor Cárdenas, la rechazamos porque está totalmente fuera del contexto nacional. En otros países se usa por una tradición o por constitución y los resultados son terriblemente dramáticos cuando se ven los hechos que se suscitan cuando un arma de fuego es usada irresponsablemente. Creo que queda además decir los graves casos que se han dado y que se conocen infelizmente de manera recurrente, que provienen de ese país, los estados que libremente permiten el acceso a armas
y es muy complejo el poder plantear, y el pensar simplemente y luego plantear una ley que permita armarnos a los bolivianos. La última ley de desarme que ha habido ha sido después de la revolución del 52, el golpe de Barrientos en el país. Hemos visto un poquito de historia, se ha desarmado a la población civil porque justamente era un grave problema que la gente ande con armas, toman bebidas, es decir, no es una situación de lanzar una idea tan suelta y decir a ver si tienen una idea mejor. La idea mejor primero es prevenir el delito con educación, con acciones como estamos haciendo ahora nosotros, y obviamente lo que no han hecho ellos es destapar este fenómeno que antes estaba encubierto, que antes estaba solapado y parecía normal, que era la violencia. Nosotros hemos destapado y hemos puesto justamente en el plano jurídico, y debemos saber ahora afrontar adecuadamente este fenómeno de la violencia en general y los feminicidios en particular. Evidentemente no es una buena idea, como dice la población, el portar armas. Pero ahora, ¿cómo las mujeres nos defendemos? Cuando tenemos incluso casos donde jovencitas han sido violadas por 5 o 7 personas. ¿Cómo las mujeres podemos defendernos ante este tipo de agresiones donde hay más varones, por ejemplo? El tema también pasa, le por un tema educativo, ¿no? Cuando se dan ciertas condiciones, creemos que tenemos la obligación los padres de educar a nuestros hijos para que no caigan en esas cosas. Todos hemos pasado la edad de la juventud, creo, y sabemos que existen ciertos peligros en los que se pueden caer. Entonces, lo primero es exhortar a que en la familia se conversen estos temas. Siempre se ha recomendado, desde que me acuerdo yo, que vayamos con amigos de confianza, que vayamos con gente que conocemos, porque los desconocidos generan justamente el peligro. Se ha dado con Carla y Jesús al iniciar el año anterior, si usted recuerda, justamente con desconocidos, alcohol de por medio. Entonces, nosotros no podemos, primero, renunciar a lo natural, que es la educación, que es la prevención en nuestros jóvenes, en nuestras señoritas. Y por otro lado, claro está, que uno mismo debe aportar a su seguridad, Vania. O sea, uno mismo debe ser partícipe de su seguridad. El concepto actual mundial de seguridad es la coparticipación del individuo en su propia seguridad. Entonces, sea varón o mujer. En este caso, pedimos a las señoritas y a los padres de familia el cuidado riguroso de con quién andamos, con quién salimos y qué consumimos. Hay gente inescrupulosa que, siendo amigos, incluso hemos visto casos, les ponen esos dispositivos, esas pastillas para luego drogarles y de esa manera cometer el delito. Pero eso se minimiza mucho cuando son realmente relaciones de mucha confianza con la gente, con los amigos, otros más de un entorno más cercano, que es lo que pedimos que se recupere como valor. No es echar, simplemente salir y echar a la juventud a la libertad, o en este caso darle armas, no, eso es demagógico, eso no se va a hacer, eso no se puede hacer. El expresidente, por ejemplo, o el vicepresidente en todo caso, señalaba de que el no dar armas a las mujeres es como un desprecio a este género. Hemos escuchado, infelizmente, muchos despropósitos, lo llamaré así para ser un poco decente, de esta candidatura, no sé, en tema religioso. Ahora pone este tema. Yo creo que el debate no es necesario desde ese punto de vista. Nos hemos planteado el debate desde un punto de vista conociendo el tema, conociendo el fenómeno, sabiendo que han habido 37.800 denuncias en general contra la violencia. El Ministerio de Gobierno está trabajando la 9ª Cumbre de Seguridad Ciudadana, cuyo eje central es justamente la violencia. Va a ser en el siguiente mes en Trinidad. Todo el año trabajando en eso. No nos van a improvisar con una propuesta tan demagógica, además, y poco creíble, poco seria, y además que no se puede hacer por niveles constitucionales. Inclusive, no podemos cambiar una estructura que creemos que es la adecuada. Viceministro, estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, para evitar este tipo de hechos, pero ¿qué pasa cuando hay denuncias de que propios policías están cometiendo este tipo de abusos contra mujeres? ¿Cómo es esto posible? Inmediatamente ha habido la reacción de parte de nosotros, de parte de nuestro ministro, del señor comandante general, para la suspensión e investigación del caso. Se ha informado por nuestro ministro que 3 días efectivos habían sido inmediatamente puestos a disposición para la investigación respectiva, y que naturalmente eso no puede ni debe ocurrir. Hemos conocido por los medios de comunicación también testimonios que se habrían suscitado. Estamos altamente alarmados por ello, y por eso se ha tomado esa decisión y una instrucción general de pedir a la población, si existe cualquier tipo de abusos u otros más, se los haga conocer directamente al Ministerio, a las autoridades o a nosotros, que estamos permanentemente en el país, no estamos todos los días por el país. ¿El endurecimiento de penas es un tema abierto, ministro? En el caso que hemos mencionado de ejemplo, hay un agravamiento a la pena, ¿no? Cuando son varias personas o cuando es una autoridad. Pero son 3 años más. Sí, pero en todo caso, mire,
La acción inmediata es la baja, es una serie de acciones que se siguen. Habrá que ver también la contraparte, las medidas protectivas a la víctima, que seguramente no son muy buenas en la zona donde se ha denunciado o en la zona en general por el Beni. Es un conjunto de elementos que hay que trabajar. Nosotros lo estamos haciendo, les decía, de manera integral, a objeto de, con esta norma que hemos lanzado, y en un principio explicaba, fortalecer el trabajo que se realiza en protección de la mujer. Nos parece muy positivo, sin duda, el trabajo que están desarrollando. Para ir cerrando, por favor, una consulta personal y que muchas mujeres también tienen, ¿no? El uso de gas pimienta, por ejemplo, ¿está permitido, señor viceministro, o no, para poder defendernos las mujeres? Los agentes disuasivos son propios de la fuerza pública, ¿no? La fuerza pública que mantiene eso. Ahora, en la ley de uso de armas no se ha incorporado con claridad, eso habría que revisar con cuidado, pero se ha permitido de manera general porque son pequeños elementos que se disparan cuando la persona se siente agraviada, ¿no? Yo conozco que muchas personas han usado o tienen ese dispositivo que se han comprado en el mercado, ¿no? Vamos a revisar y es una posición inicial de protección. Otras, por ejemplo, otras personas optan por artes marciales, que no es la única forma, ¿no? Artes marciales, protección personal o autodefensa, que también permite en su caso de una agresión de un tercero, poder liberarse fácilmente de aquel. Son formas que nos damos en la sociedad, yo diría que no es la única, y en todo caso habrá que ver con cuidado también que no se llegue a un extremo del uso de estos agentes químicos que solo son permitidos por regla para la policía boliviana. Muy bien, viceministro, gracias por su visita y esperemos que de verdad frenemos este tipo de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, casos de violación y agresiones, maltratos, que a veces terminan también en feminicidio. Y lo cierto es que la violencia no se combate con violencia. Sí, las mujeres podemos estar preparadas, el viceministro lo dijo, por ejemplo, aprender artes marciales, qué sé yo, poder utilizar algunos agentes químicos como el gas pimienta, pero no en exceso. Vamos a seguir con más información.